Vamos a presentar potencias para primero medio. El objetivo principal de esta presentación consiste en lo siguiente: comprender las potencias cuya base y exponente son números enteros, comprender el significado del exponente cero y de los exponentes enteros negativos, comprender las potencias cuya base es un número racional y el exponente un número entero. Vamos a recordar que una potencia consta de una base y de un exponente. Vamos a recordar también que el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Acá tenemos potencias de exponente entero. Recuerden que los números enteros son aquellos, ¿cierto?, que analizamos nosotros en la recta numérica, donde tenemos números positivos y números negativos, ¿ya? Aquí nos están presentando una potencia cuya base es negativa. El paréntesis es muy importante en el caso de las potencias, porque ¿qué es lo que nos indica el paréntesis? Nos indica que el negativo forma parte del número, ¿ya? Por lo tanto, si nos dicen menos 2 elevado a 3, quiere decir que el menos 2 completito lo vamos a multiplicar 3 veces. En este caso, si lo multiplicamos 3 veces y aplicamos la regla de los signos, vamos a darnos cuenta que doble negación es una afirmación, es un positivo, ¿verdad? Y luego tenemos un positivo con un negativo, nos da como resultado un negativo, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nuevamente menos 2, ¿cierto? Que recuerden que tiene el paréntesis, forma parte, ¿cierto?, de este número y está elevado a 4. Aplicamos nuevamente la regla de los signos. Aquí me queda positivo, aquí me queda negativo. Luego, acá tengo negativo, ¿cierto? Negativo y me da un número positivo, ¿sí? Aquí dice, recordar que doble negación es una afirmación, ya la regla de los signos. En este caso podemos analizar si se dan cuenta que cuando se elevó a 3 nos dio menos 8. Y cuando se eleva a 4 nos da como resultado 16 positivo. Entonces aquí hay un análisis muy importante que vamos a ver a continuación. Si la base tiene signo negativo, ya vamos a hacer una conclusión. Cuando el exponente es impar, como veíamos en el ejemplo anterior, como el 3, el resultado será de signo negativo, ¿ya? Esa es la conclusión. Siempre que tengamos un exponente impar, ¿cierto? Siempre el resultado va a ser un número negativo, el resultado final de aquella potencia. Ahora, si tenemos nuevamente un número con un signo negativo, recuerden siempre con paréntesis, ¿ya? Cuando el exponente es par, el resultado será de signo positivo. Como lo vimos anteriormente, teníamos menos 2 elevado a 4 y eso nos dio como resultado más 16. Ahora, vamos a analizar los paréntesis. Acá tenemos el paréntesis de menos 3, ¿cierto?, elevado a 4. Si resolvemos, se va a ver de esta forma, ¿cierto?, porque el negativo forma parte del número. Ya eso es muy importante. Me da como resultado 81. Ahora, por otro lado, tenemos el mismo ejemplo, pero sin el paréntesis. ¿Qué quiere decir que no tenga paréntesis? Dice que el negativo no forma parte del número en sí. ¿Ya? Entonces, el negativo lo vamos a poner afuera y vamos a multiplicar el 3 de manera normal, ¿ya? Es decir, bueno, de manera normal quiere decir que no le vamos a agregar el negativo como lo hicimos acá, ¿ya? Sino que vamos a multiplicarlo como positivo, ¿ya? Y al final se agrega el signo negativo, ¿sí? Ahora, es importante el paréntesis. Ahí se indica que el signo forma parte del número, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, vamos a analizar el primer ejercicio para que vayan resolviendo conmigo. Tenemos menos 4 elevado a 4, para que puedan analizarlo ustedes en sus cuadernos. Vamos a dar el resultado. Acá tenemos, si se fijan, el negativo está afuera,
forma parte, ¿cierto?, del resultado final, no de cada una de las multiplicaciones. Entonces tengo 4, 4 positivo, 4 positivo, 4 positivo, ¿cierto? Y me dio como resultado 256. Y al final le agrego el signo negativo ya que no formaba parte de la base. Acá tenemos el ejercicio número 2. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos signos. Acá tenemos un signo que va a formar parte del resultado final y acá tenemos el signo del número como tal. Además, tenemos un exponente par. Analicemos. Aquí el paréntesis, ¿cierto?, del signo negativo que va a formar parte del resultado final y la multiplicación, ¿cierto?, entre los números. Si ustedes multiplican esto, les va a dar como resultado 49 positivo, ¿sí? Y le vamos a agregar, ¿cierto?, el negativo del resultado final. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Para reflexionar. Como ya sabemos, el exponente indica cuántas veces se debe repetir la base. ¿Podremos representar una potencia con un exponente negativo? ¿Cómo podríamos calcular la potencia con exponente negativo? Aquí es muy importante porque tenemos que pensar que el exponente nos indica a nosotros cuántas veces debemos repetir la base. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, las cosas no se pueden repetir negativamente nunca. Por ejemplo, ustedes no repiten menos 3 veces de curso o ustedes no repiten, no se bañan menos 3 veces a la semana, por decir así. Por lo tanto, las cosas jamás se pueden repetir menos 3 veces o menos 4 veces. Las cosas nunca se repiten de forma negativa. Eso en un concepto de lenguaje no existe, no es posible. Por lo tanto, la matemática, como es la traducción del lenguaje, lo que indica es que no podemos trabajar con un exponente negativo y para eso aplica una propiedad que vamos a ver a continuación. El exponente negativo. Recordar que el exponente indica cuántas veces debes repetir la base, ¿verdad? Aquí tenemos un exponente negativo. Entonces, ¿qué propiedad aplica la matemática? Va a decir, hey, no podemos calcular con signo negativo. Por ende, tenemos que hacer un arreglo. Y este es el arreglo que hace la matemática. En lugar de considerar el a como un entero, lo va a transformar en fracción de esta manera. 1 partido en a, ya el a va a quedar como un denominador y lo va a elevar a un positivo. Ya siempre que tengamos un exponente negativo y un número entero, lo vamos a transformar en fracción de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 2 elevado a menos 2. Como está elevado a un negativo, y recuerden que las cosas nunca se repiten negativamente, vamos a hacer esta transformación. Transformamos a una fracción. Por lo tanto, me va a quedar 1 partido en 2 y como hice ese cambio, ya no elevo a un negativo, sino que elevo a un positivo. Y de ese modo me queda un cuarto. ¿Sí? Ahora, aquí en la nubecita les hago nuevamente el alcance que dice pensar que las cosas no se pueden repetir negativamente. ¿Ya? Por eso es importante que podamos aplicar esa propiedad. Aquí tenemos la demostración. Tenemos 2 elevado a menos 2, ¿sí? Si nosotros lo traducimos sería como 2 elevado a 0 menos 3, que es como la propiedad, no sé si se pueden analizar la propiedad de la división, ¿cierto? Porque en la división recuerden que los exponentes se restan. Por lo tanto, es como que tuviéramos 2 elevado a 0 dividido en 2, ¿cierto?, elevado a 2. Al restar eso, ¿cierto?, me va a quedar de esta manera, como 1 partido en 2 elevado a 2, ¿ya? Por eso se aplica la propiedad, ¿ya?, de dividir, de pasarlo a fracción, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar el ejercicio número 3. Aquí tenemos una base, ¿sí?, que está con paréntesis, pero no era necesario que tuviera paréntesis porque no tiene signo. Pero el exponente sí tiene signo y es un número negativo. Vamos a analizar cómo se resuelve. En este caso, como el exponente es negativo, y recuerden que no puede ser, se hace el cambio. Se pasa a fracción, de esta manera 1 partido en 5 elevado al cubo, ¿cierto? Y me quedaría esto como resultado.
Vamos a ver el ejercicio 4. Aquí tenemos suma de potencias, ¿ya? Pero aquí, como ustedes saben, que la potencia, ¿cierto? Siempre va a tener prioridad en lugar de la suma, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar. Miren, acá tenemos un paréntesis, ¿cierto? Que es menos 2 y está elevado a menos 3. Primero vamos a aplicar la propiedad, ¿cierto? De que el exponente no puede ser negativo. Entonces, hacemos el cambio, pasamos a fracción. De esta manera. Aquí vamos a hacer lo mismo, el exponente no se puede trabajar como negativo, entonces vamos a hacer el cambio, ¿cierto? Y lo vamos a escribir de esta manera. Ahora, para poder resolver esto, recuerden que como es negativo y está elevado a un número impar, ¿cierto? El resultado me va a quedar como menos 8, ¿sí? Luego, si tengo un número, ¿cierto? Menos 4, que está entre paréntesis, elevado a 2, me va a quedar 16. ¿Por qué? Porque es un número par, ¿cierto? El exponente es un número par, entonces me queda positivo. Una vez que tengo esto, puedo comenzar con la suma. Ahora, vamos a sumar esto que está acá. Ahora, quiero hacer el alcance de que es muy importante entender de que si la fracción tiene el signo negativo acá abajito, es lo mismo que tenga el signo negativo al medio o que la fracción tenga el signo negativo acá abajito de nuevo o arriba. Ya piensen que esto que está aquí es exactamente lo mismo porque al momento de dividirlo me va a quedar igual un número negativo. Entonces no se confundan con el signo negativo en la fracción. Ustedes pueden poner el signo ahí, el signo ahí abajo o el signo acá arriba. ¿Ya? En este caso yo lo tenía ahí abajito y luego lo puse al medio. ¿Ya? Entonces vamos a analizar. Buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 16, ¿cierto? Igualamos denominadores, este me va a quedar como menos 2, porque ya tengo el signo negativo, y después me queda como 1. Y ahí estaría, ¿cierto?, el resultado final. Se fijan que el signo negativo quedó al medio. Acá tenemos el ejercicio número 5. Ya tenemos una división de potencias de igual base. Si se fijan, el 8, ¿cierto?, tiene la misma base. Entonces, vamos a aplicar la propiedad de la potencia, que cuando tenemos división nos dicen que los exponentes deben restarse. De este modo, 3 menos 5. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿por qué pusimos este ejemplo? Porque si lo vamos a restar aplicando propiedad, el resultado me va a quedar negativo. Ya me va a quedar como 8 elevado a menos 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener que aplicar la propiedad de que el exponente no puede ser, ¿cierto?, negativo. Por ende, me va a quedar 1 partido en 8 elevado a 2. ¿Ya? Y de esa manera el resultado sería 1 dividido en 64. Luego tenemos el ejercicio 6, ¿cierto? Donde tenemos letras que se están multiplicando y se están dividiendo, ¿sí? Aquí si analizamos el numerador nos damos cuenta que podemos aplicar propiedad aquí con la B, propiedad de potencias con la multiplicación. Igual base que hacemos con los exponentes, los sumamos. Acá por este lado también podemos aplicar propiedad, ¿cierto? Con la C, ¿cierto? Mantenemos la base y sumamos los exponentes, que en total nos daría C elevado a 4, ¿ya? Vamos a analizar la solución. Aquí la tenemos. Tenemos este número, ¿cierto? Este es el ejercicio. Vamos a aplicar, como se dan cuenta que ya lo analizamos, la propiedad, ¿cierto? Que es 2 más 3. Aquí dice, aplicamos la propiedad, ¿cierto? De igual base. Y aquí también con la C aplicamos propiedad de igual base. Una vez que tenemos eso, ya como aquí más resumido, ¿cierto? Tenemos eso. Lo que haremos va a ser dividir. Podemos dividir así por separado, ¿por qué? Porque tenemos multiplicación. Si fuese suma, ¿ya? Si aquí en lugar de multiplicación hubiese habido una suma o una resta, no hubiésemos podido dividir de esta manera, por ejemplo, A con A, B con B, C con C, ¿ya? Solo vamos a hacer esto cuando tengamos una multiplicación, ¿ya? Entre medio de aquí de los números. Entonces, en este caso, el A al cuadrado dividido en A al cuadrado, ¿cierto? Me queda 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0 y A elevado a 0 es 1. O ustedes pueden decir, el A elevado a 2, ¿cuántas veces cabe en A elevado a 2? Cabe una vez. ¿Ya? Esas como dos maneras de poder interpretarlo.
Lo mismo acá. Tenemos b elevado a 5, b elevado a 5, 1 y c elevado a 4, ¿cierto? También 1. Y como resultado final, 1, ¿ya? Analicemos una tarea, ya que se calcula el valor de las siguientes potencias. La idea es que ustedes lo puedan resolver para saber si hasta el momento han entendido la presentación, ¿sí? Acá tenemos una tarea, ¿cierto? Que llega hasta la letra F. Recuerden que deben analizar cuando están en paréntesis, quiere decir que forma parte del número. Podríamos decir que aquí en la E el resultado nos debería dar, si está elevado a un exponente que es impar, ¿cierto? Nos debería dar un resultado negativo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, también nos va a dar un resultado negativo porque piense que ese signo no forma parte de la base. Por lo tanto, lo vamos a agregar en el resultado final, ¿ya? Ahora, vamos a analizar la solución. Aquí la solución, como se fijan, sí, efectivamente nos quedó un signo negativo, ¿cierto? El resultado es la E, y aquí también nos quedó negativo, ¿cierto? A pesar de que el exponente era par, ¿cierto? Ya, tenemos potencias de exponente cero. Aquí es muy importante analizar porque hay muchas contradicciones que nos hacen muchas veces equivocarnos. Miren, por ejemplo, 2 elevado a 0 ya sabemos que es 1. Pero, por ejemplo, no nos podemos equivocar cuando tenemos menos 2 elevado a 0. Recuerden de que aquí el signo no forma parte del número, por ende el resultado, ¿cierto? Nos va a quedar menos 1, ¿ya? Porque lo ponemos al final el signo en el resultado y ustedes lo pueden corroborar con su calculadora. Acá tenemos 0 elevado a 1, es 1. ¿Ya? Y aquí nuevamente tenemos que forma parte del número, si ustedes lo escriben en su calculadora, ¿cierto? De esta manera les va a dar un 1 positivo. Ahora, si tenemos dos signos negativos, tenemos el que forma parte del número y el que se le escribe en el resultado final. Ahí está escrito en el resultado final. En este caso tenemos el mismo ejemplo, pero solo con un negativo, ¿cierto? Y ahí es 1, ¿cierto? Acá tenemos dos signos negativos nuevamente, si está elevado a 0, me va a quedar, ¿cierto? Menos 1, porque recuerden que ese signo se escribe en el resultado final. Y acá tenemos, ¿cierto?, el negativo forma parte del número y se escribe en el resultado, ¿cierto?, como 1. Lo pueden corroborar con su calculadora. Y aquí nuevamente está la demostración, ¿cierto? Que cuando tenemos 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, restamos los exponentes, me queda 0. Y es lo mismo que yo diga el 2 elevado a 4. ¿Cuántas veces cabe en el 2 elevado a 4? 1, ¿sí? Así recuerden que cuando tenemos una división y decimos, por ejemplo, el 3 dividido en 3, ¿cuántas veces cabe? Una vez. Ahí está la demostración. Ahora tenemos base racional y exponente entero. La base racional, recuerden que los racionales son los que expresamos como fracción, ¿ya? Entonces tenemos una base racional y el exponente entero. Recuerden que el exponente entero, ¿cierto? Nos invita, ¿cierto?, a considerar los negativos y los positivos. Entonces, acá tenemos una representación, ¿cierto?, de manera simbólica, y aquí tenemos una fracción como ejemplo. Por ejemplo, 2 tercios elevado a 3. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a separar, ¿cierto? Podemos separarlo y decir 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3. 8 dividido en 27. Ya dice, se puede representar como el cociente de dos números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que como el resultado, ¿cierto?, de dos números enteros. De esta manera, ¿cierto? Ahí está el resultado, ¿ya? Ahora, tenemos el ejercicio número 7. En este caso tenemos un signo negativo que forma parte de la fracción, del número racional, ¿cierto?, que está elevado a un número impar. Según la propiedad que hemos aprendido hasta ahora, si forma parte del número negativo, nuestro resultado, ¿cierto?, debería ser un negativo. ¿Por qué? Porque el exponente es impar. Entonces, analicemos. Miren, si nos vamos directamente al resultado, tenemos razón. El resultado nos quedó negativo, ¿sí? Porque está elevado a un impar. Y aquí nos fuimos dando cuenta, hicimos la multiplicación, ¿cierto? Recuerden que podríamos haber puesto el negativo arriba o abajo, ya eso da igual. Y repetimos 3 veces, ¿cierto?, la multiplicación y anotamos el resultado acá. Nuevamente aquí les pido recordar que el signo, ¿cierto?, es independiente de donde se escriba siempre y cuando sea solo una vez, ¿cierto? Porque tenemos solamente el signo, al dividirlo nos va a dar un número negativo, siempre. Entonces da lo mismo donde lo escribamos, al medio, arriba, abajo, ¿ya?
Acá tenemos base racional y exponente negativo. Y aquí vamos a analizar cómo se resuelve esto. Aquí tenemos la propiedad. ¿Qué nos dice? Recuerden que el exponente negativo, cuando teníamos un número entero, teníamos que pasarlo a fracción. Pero en este caso ya tenemos la fracción. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? No podemos decir 1 partido en esto, porque esto ya está convertido en una fracción. Esto ya es un número racional. Entonces, si lo elevamos a un número negativo, lo que haremos para poder resolverlo, como no se puede elevar a un número negativo, vamos a intercambiar la posición, ¿ya? Vamos a cambiar la posición de esta fracción. La b se va a ir para arriba y la a se va a quedar abajito, al revés, si se dan cuenta. Y lo vamos a elevar a un positivo. Ese va a ser el cambio porque recuerden que no nos podemos bañar menos 3 veces a la semana. Ya eso es importante. El signo negativo no se puede trabajar como tal. Entonces, aquí está la propiedad. Se debe invertir la fracción y cambiar el signo del exponente. ¿Ya? Entonces, tenemos esa fracción que está ahí y me dicen que la tengo que elevar a menos 2. Por ende, tengo 6 séptimos ahora elevado a un positivo. Y ahí estaría el resultado, ¿cierto? Aquí hay una parte simbólica que dice si AB pertenece a los racionales, que es lo que teníamos ahí, ¿ya? Menos el 0, ya eso es importante, sin considerar el 0, y n, que es el exponente, pertenece a los números naturales, ¿ya? N pertenece a los números naturales, ya estamos hablando del 1, el 2, ¿cierto? Entonces, A partido en B menos n, elevado a menos n, me va a dar como resultado esto que está acá. Esta es la propiedad, ¿cierto? Ahí estamos analizando la propiedad. Ya, tenemos el ejercicio número 8. En este caso tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos un exponente negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Recuerden, es invertir la fracción y elevar a un positivo. De este modo, ahí está la solución. Invertimos, ¿cierto? Elevamos a un positivo y tenemos la fracción. Ejercicio número 9. Nuevamente, tenemos un exponente negativo. Recuerden que las cosas no se repiten negativamente, eso es importante, ¿ya? Siempre traten de hacer el ejercicio que les comentaba con el ejemplo. No pueden bañarse menos tantas veces a la semana o tampoco pueden repetir menos 2 veces de curso, ya esas cosas no existen. Por lo tanto, vamos a hacer la propiedad. En este caso invertimos, ¿cierto? De esta forma y elevamos a un positivo. De esta manera y me quedó como resultado 512. Tenemos el ejercicio número 10. Aquí tenemos una base negativa y un exponente negativo. Primero tenemos que hacer la propiedad, ¿cierto?, del exponente. El exponente negativo no se puede trabajar, por lo tanto vamos a invertir, ¿cierto?, de este modo. La invertimos, si se fijan, ya la invertimos porque ahí está 5 elevado a 3, me da eso como resultado, y 4, ¿cierto?, elevado a 3 me da 64. Como es un número impar, es una base que se está elevando a un número impar, el resultado va a ser negativo, ¿ya? Acá tenemos potencias de una potencia. Esta es otra propiedad. Tenemos una potencia que tiene ciertos dos exponentes. Para poder resolver y aplicar adecuadamente esta propiedad, vamos a multiplicar los exponentes. De esta forma se resuelve, ¿ya? Siempre deben hacer lo mismo, no sumar, no restar, sino que multiplicar, siempre, de esta manera. Siempre que tengan potencia de una potencia, van a multiplicar los exponentes, como dice ahí el recuadro. Entonces, tenemos el primer ejemplo, 4 quintos elevado a 2 elevado a 3. Aquí el paréntesis es muy importante ya para poder separar los exponentes. Vamos a multiplicar de esta manera y me va a quedar 6. Y ahí pudimos resolver el resultado, ¿sí? Ya, aquí tenemos el ejercicio número 11. Aquí tenemos nuevamente potencia de una potencia y una fracción, ¿cierto? Como base. Lo que haremos es lo siguiente. Vamos a multiplicar, ¿cierto?, los exponentes de esta manera y me va a quedar 1 por 3.
1 por 3 es 3, ¿cierto? Y resolvemos la fracción. Recuerden que cuando tenemos una fracción tenemos que elevar el 1 elevado a 3 y el 7 elevado a 3, ¿ya? Porque tiene un paréntesis. Si no tuviera ese paréntesis, quizás sería solo 1 elevado a 3, ¿ya? No el 7, no incluiría el 7. Pero en este caso sí lo está incluyendo, ¿ya? Ahora, tenemos el ejercicio número 12. Tenemos también potencia de una potencia, ¿cierto? Y tenemos que multiplicar los exponentes. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un signo negativo en los exponentes. Por lo tanto, si aplicamos propiedad, ¿cierto?, de multiplicación de potencias, si tenemos un negativo y un positivo, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer es multiplicar y el signo me va a quedar negativo. Entonces aquí me va a quedar 2 por 4, ¿cierto? Me va a quedar menos 8, porque es menos 2 por 4, ¿cierto? Menos 8. En este caso, si me queda menos 8 y tengo una base racional, vamos a invertir la posición, ¿cierto? Y elevamos a un positivo, de esta manera. Acá tenemos el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 nuevamente es una potencia de una potencia con un signo negativo aquí como exponente. Si lo resolvemos, tenemos menos 3 por 0 es 0 siempre, ¿cierto? Todos los números que se multiplican por 0 nos arrojan como resultado 0. Por lo tanto, me va a dar como resultado 1. Tenemos el ejercicio 14, que es 5 elevado a 2 elevado a 3. Potencia de una potencia, ¿cierto? Y me va a quedar como 5 elevado a 6. ¿Cierto? Ahí está. Luego tenemos el ejercicio número 15, ¿sí? El ejercicio número 15 me está presentando un decimal periódico, ¿ya? Y que está elevado a menos 3 y a 2, ¿sí? Lo que hicimos acá fue transformarlo, este decimal periódico, para que se vea, digamos, de manera más exacta, a una fracción. Piensen que siempre la fracción va a ser más exacta, representarla, que el mismo número decimal, ¿ya? Entonces, si representamos esto como fracción, me va a quedar 2 dividido en 9. Recuerden que por cada decimal periódico que tiene el gorrito arriba, se le pone un 9 como denominador, ¿ya? Entonces me va a quedar 2 novenos elevado a menos 3 y a 2. Multiplicamos los exponentes y me queda menos 6. Como es un signo negativo, aplicamos propiedad, invertimos y elevamos a un positivo. Acá tenemos una tarea, ¿cierto? Nuevamente dice, reemplaza en cada expresión A es igual a 3, B es igual a 2, C es igual a menos 2, calcula y simplifica cada vez que sea necesario. ¿Ya? Ustedes van aquí a reemplazar, ¿sí? Van a reemplazar aquí también la letra y van a ver su resultado. Yo les voy a entregar la solución. Ahí está presentada la solución de este ejercicio. Aquí tenemos multiplicación y división de potencias de igual base racional. Ya tenemos una multiplicación que tiene base racional. Recuerden que para esto debemos aplicar la propiedad de sumar los exponentes de esta manera. ¿Cierto? Tenemos la misma base, sumamos los exponentes y me queda de esta forma. Aplicar propiedad en potencias de igual base, ¿ya? Acá tenemos lo mismo. Tenemos una división, ¿cierto?, de potencias. Tenemos igual base y vamos a restar los exponentes. De esta manera me va a quedar el resultado, ¿sí? Ahora tenemos multiplicación y división de potencias de diferente base racional e igual exponente. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad. Si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo exponente. Cuando el exponente es igual, vamos a mantener el exponente y a dividir, ¿cierto? O sea, en este caso, ¿verdad?, a multiplicar las bases, ¿ya? 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. Ahí está la propiedad aplicada. Ahora sí es división, ahora sí división, mantenemos nuevamente el exponente y vamos a dividir, ¿cierto?, las bases. De esta manera. Recuerden que para dividir fracciones debemos invertir, en este caso, cualquiera de las dos fracciones. En este caso invertimos la segunda, ¿ya? Y la pasamos a multiplicación. Ahí multiplicamos hacia el lado, ¿ya? Y ahí tenemos el resultado final. Aquí, como dice la nubecita, se invirtió la segunda fracción y se cambia a multiplicación. Acá tenemos el ejercicio 16. Ya este ejercicio está un poquito más largo. Tenemos una fracción, si aquí se dan cuenta, una fracción
que divide a otra fracción, potencias. Si analizamos tenemos la misma base, por lo tanto lo que haremos con los exponentes será restarlos. Y aquí me va a quedar negativo. Ojo que 5 menos 8 me va a quedar negativo. Acá tenemos el mismo exponente y distinta base. Entonces mantenemos el exponente y dividimos las bases. Vamos a analizar la solución. Si se dan cuenta, vamos paso a paso. De esto que estaba aquí, esto lo resolvimos y nos queda así. Se fijan, restamos el 5 menos 8, nos queda 2/3 elevado a menos 3 y el resultado me va a quedar de esta manera. ¿Ya? ¿Por qué me queda de esta manera? Porque recuerden que el resultado es negativo al exponente, por lo tanto tenemos que invertirlo. Luego acá, si analizamos este que está acá, que se resolvió por este ladito, tenemos el mismo exponente, dividimos, ¿cierto?, las bases y si las vamos a dividir, vamos a invertir el segundo término y lo vamos a pasar a multiplicación. Multiplicamos hacia el lado, ¿ya? Según la propiedad, recuerden. Entonces, si multiplicamos hacia el lado, me dio esto como resultado y después elevamos a 3, ¿ya? De esta manera. Ahora, ya tenemos ambos resultados. Tenemos por acá y por acá el resultado. Lo escribimos aquí y ahora vamos a multiplicar, como sale ahí. Al multiplicar estos dos resultados, ¿cierto? Nos damos cuenta de que las bases son distintas y el exponente es el mismo. Por lo tanto, podemos aplicar la misma propiedad que aplicamos acá, ¿cierto? Mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. En este caso vamos a multiplicar 3 por 4, ¿cierto? 12, 2 por 55. Ahí está su resultado, ¿cierto? Y lo elevamos a 3. De esa manera. Ese sería el resultado. Acá tenemos otro trabajo en clase, ¿cierto? Que dice calcula las siguientes operaciones combinadas de potencias. Ya ustedes van a analizar, van a saber si lo pueden resolver. Piensen que en este caso, recuerden que aquí lo pueden pasar como es periódico, deben pasarlo a fracción. Ya, y en este caso les quedaría 6 novenos, ¿cierto? Así queda pasado a fracción 6 novenos elevado a 4, ¿ya? Lo mismo acá también pueden hacer lo mismo, aquí lo vamos a pasar a fracción y me quedaría 75 dividido en 100 elevado a 6. ¿Ya? Y lo pueden simplificar para que no trabajen con números tan grandes. Acá tenemos la solución, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan comparando con los resultados. Acá ya tenemos el cierre de la clase, que sería importante que respondieran estas preguntas para saber si les quedó claro la presentación, ¿ya? Yo les voy a presentar, digamos, la solución de aquello. Acá tenemos la solución, ¿cierto? Y la idea es que ustedes comparen los resultados. Acá tenemos nuevamente una actividad para los chicos de primero medio por si necesitan analizarla, ¿ya? Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. Un besito bien grande para todos y espero que les guste.